Bien, comenzamos con el tema que ya ven ustedes, el título tasa real, con esta clase que representaría sería la quinta clase teórica, y esta obviamente va a ser la primera parte, comenzando con este tema que se denomina tasa real. ¿Qué es la tasa real? La tasa real es la verdadera tasa de interés que tenemos cuando existe un efecto inflacionario en la tasa, es decir, que la tasa de interés que vamos a colocar o que vamos a pagar, ya sea de financiación o de inversión, es muy superior a lo que sería la tasa real de interés, porque tiene un contenido inflacionario. ¿Sí? En contabilidad van a ver que hay que segregar esa tasa de interés cuando hay periodos inflacionarios, y hay que segregar los componentes financieros implícitos, es decir, sacar la parte que estaría, por decirlo de alguna forma, inflada esa tasa, para convertirla en una tasa real. Entonces, volvemos al inicio de lo que es la idea de la tasa real. La tasa real es sacar la tasa de interés aparente, aparece un nuevo concepto, la tasa de interés aparente, quitarle el componente de inflación que tiene y convertir obviamente en la tasa real, es lo que realmente vamos a ganar de interés, en una tasa que no es tal porque tiene implícitos componentes inflacionarios. Entonces, nosotros veníamos trabajando hasta ahora con una tasa de interés que la vamos a llamar tasa aparente, I sub A. ¿Sí? Esta tasa aparente va a tener dos componentes. Uno que es la inflación, ¿sí? Que lo representamos con la letra pi, y la otra, que es la tasa real, va a ser la tasa R, la tasa real. Bien, aparece un nuevo elemento en el análisis, que es la inflación. ¿Sí? La inflación, ¿qué es? En definitiva, es, desde el punto de vista macroeconómico, es el aumento generalizado de precios. Entonces, a lo largo de un periodo de tiempo, ese incremento generalizado de precios en nuestro país lo mide el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a través de unos índices, ¿sí? Que se llaman, por ejemplo, tenemos un sistema de índice de precios mayoristas. El más representativo, el que más se utiliza, el que se llama índice IPIM. Sería un índice de precios internos mayoristas. El INDEC elabora los índices de precios mayoristas ese índice IPIM se empezó a elaborar a partir del año 1996. Luego vamos a ver cómo se efectúa, cómo se construyen estos índices de inflación. Bien, entonces retomamos en este elemento. Tenemos una tasa aparente, una tasa de inflación, que tiene dos componentes, tasa de inflación y tasa real. Repito, tenemos la tasa aparente que tiene dos componentes, la tasa de inflación y la tasa real. En definitiva, esto va a ser una información que viene dada a través del mercado. La tasa de interés aparente es cuando queremos hacer un depósito a plazo fijo, vemos que esa tasa es elevada a la normal. En las tasas que hemos vivido, por ejemplo, en el año 2019, tasas muy elevadas. Esas tasas que son elevadas, ya sean para inversión, depósitos a plazo fijo, recibieron una tasa muy elevada, y ni que hablar las tasas de financiación. Entonces, esas tasas de interés se denominan tasa de interés aparente. Hay que quitarle el componente de inflación para llegar a la tasa real. Ahora bien, lo que se agrega como información o como variable es la tasa de inflación. Porque esto, vuelvo a repetir, lo tenemos demarcado, esto es lo que queremos saber, cuál va a ser nuestra tasa real. Acá es donde se agrega la nueva variable, es cómo se establecen los índices de inflación. Habíamos dicho que los índices que se trabajan son los índices de IPIM, índice de precios internos mayoristas. Estos índices IPIM empezaron a establecerse a partir del año 1996. Entonces,
Estos índices IPINA a través del año 1996 se establece que hay una base de esos índices. Esa base va a ser identificada al número 100. ¿Qué significa que un índice tenga una base igual a 100? Bueno, esta base, si es para el año 1996, se establece para el mes de diciembre del 95. ¿Sí? Es decir, el inicio del año de 1996 obviamente empieza a partir del 1 de enero del 96. El 1 de enero del 96 ya tenemos un día del año 96. El momento cero del año 96 es el 31 de diciembre del 95. Eso es nuestro momento cero. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo a este índice base a 100. ¿Cómo se establece el índice base a 100? Bueno, el INDEC establece una compulsa de precios. ¿Sí? Generalmente, usted tiene que saber antes que nada un elemento. Los índices van a estar nombrados siempre, los índices mensuales que elabora el INDEC van a estar refiriéndose al último día de cada mes calendario. Es decir, es que este índice que sea 100 y que diga diciembre del 95 está establecido para el 31 de diciembre del 95. ¿Sí? Vamos a hacer una suposición. Para enero del 96, este índice es igual a 104. ¿Qué significa? Que un incremento de 4 pesos. Van a ver ustedes ya con la velocidad que deben tener en estos momentos para calcular la matemática financiera, se estarán dando cuenta que hay un 4% de incremento de este índice. Bien, ¿cómo es que se efectúa este índice de 104? Ahora volvemos a esta fórmula, o acá vamos a establecer la fórmula de cómo llegar a la tasa real. Acá lo que vamos a establecer es cómo se llega, a estos 104. Primero para saber cómo llegamos a 104, vamos a ver cómo se calculó estos 100. Supongan que se hace una compulsa de precios. Recuerden que esta compulsa de precios se establece a través de un estudio macroeconómico. Estamos hablando de índice de precios internos mayoristas. Entonces acá van a participar los precios de los productos que obviamente forman parte de los precios mayoristas, es decir, toda la parte de insumos que se utilizan para estos precios mayoristas, el precio del acero, el precio de los combustibles, de la energía, etcétera, etcétera. Entonces supongan que y aparte hay que no solo ver el precio, sino qué cantidades se utilizan de cada uno de esos elementos. Entonces supongan que para diciembre del 95 se hace esa compulsa de todos los precios, la multiplicación de todos los productos, y se establece que la suma de todos esos productos llega a un valor igual, vamos a poner, de 1.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cómo se establece que diciembre del 95 sea base a 100? Es fácil. Esto hay que dividirlo por 1.000 millones de pesos y multiplicarlo por 100. De ahí surge que el índice del 12 del 95 va a ser igual a 100. Ese es el índice, indica un valor a un determinado periodo. Recuerden, identificamos mes y año. Al identificar mes y año nosotros vamos a hacer referencia al último día calendario de ese mes. Por ejemplo, si nosotros tenemos que poner febrero del 96, tengamos en cuenta que el año 96 fue un año bisiesto. ¿Sí? Les recuerdo los años bisiestos. Me río que alguna vez comenté en clase cuáles son los años bisiestos y algún alumno me respondió, son los años que se juegan los Juegos Olímpicos. Perfecto. El año 2020 es un año bisiesto y no se juegan los Juegos Olímpicos. Ese es otro tema. Volvemos. Los años bisiestos son los años que son múltiplos de 4. Por eso el año 96 es múltiplo de 4, es un año bisiesto. El 2000 fue un año que es múltiplo de 4, pero el 2000 casualmente no fue bisiesto. Bueno, hay una corrección cada 400 años. Es un tema que no vamos a entrar a profundizar. Pero tengan en cuenta que el índice que se establece acá
¿sí? Vamos a poner un valor ya, ¿sí? Miren que estos valores que estoy poniendo no sucedió realmente en el 96, ¿eh? A partir del 96 y hasta, si ustedes van a consultar, pueden consultar tranquilamente el índice de enero del 96 y van a encontrar que es superior a 104, creo que les da un poco más de 107 el índice. Es decir, que el índice de diciembre no había inflación, ¿eh? Un periodo casualmente de alta recesión en nuestro país, finales de la década del 90. Imagínense que acá en enero del 96 el índice estaba superior a 107 y antes de la crisis del 2001, en diciembre del 2001, si no me equivoco, el índice estaba en 100, un poquito más de 100. Imagínense qué significa eso, que desde enero del 96 hasta diciembre del 2001 hubo, en definitiva, en todos esos periodos hubo deflación en Argentina, superior al 6%, en todos esos periodos. Estamos hablando de 6 años. Increíble, ¿no? Después con lo que sucedió en Argentina con los periodos inflacionarios y los periodos de hiperinflación que hubo antes de los años 90. Bien, es un tema que obviamente no viene al caso estudiarlo, pero es interesante para que lo estudien desde el punto de vista macroeconómico, que era lo que sucedía. Entonces, ¿cómo se va a construir el índice de enero? Bueno, cuando se hace la compusa, pues ya puse el valor, estamos manejándonos con supuestos. Acá teníamos 1.000 millones, cuando hagamos la compulsa va a ser 1.040 millones de pesos. Obviamente se divide por 1.000 millones y se multiplica por 100. De ahí surge que el índice de enero del 96 va a ser 104. ¿Sí? Y luego se seguirán construyendo los sucesivos índices. Acá 109, en definitiva, para febrero del 96, recuerden lo que les dije, febrero del 96 fue bisiesto, es decir, que estos 109 hace referencia al 29 de febrero del 96. Supongamos que para marzo del 96 nos dé 115 y vamos a hacer un cuatrimestre, si no nos vamos a exceder bastante, y supongan que para abril del 96 el índice nos da 112. Acá hubo una baja del índice, de 115 bajó a 112. En este periodo hay lo que se denomina la deflación. Es una baja en los precios. La deflación obviamente identifica a un inconveniente macroeconómico. Bien, también la inflación obviamente. A veces es un acomodamiento, son todo, vuelvo a repetir, cuestiones macroeconómicas que nos vienen al alcance de esta materia. Entonces volvemos. A ver, estos son los índices. Los índices los vamos a llamar con la letra Y. ¿Sí? El índice de diciembre del 95, el índice de enero del 96. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a calcular yo? Yo quiero saber o calcular cuánto es la inflación de enero del 96. ¿Por qué va a ser la inflación de enero? Porque va a ir desde el 31 de diciembre del 95 al 31 de enero del 96. Entonces, si yo digo cuánto va a ser la inflación, recuerden que estos índices que yo estoy identificando acá, el índice de diciembre del 95, índice de enero, índice de febrero, índice de marzo, índice de abril, se identifica con un valor. Ese valor lo reemplazo directamente como si fuese un capital. Hace las veces de un capital para nuestro análisis. Estamos haciendo un análisis financiero ahora de los índices. Entonces, si hago el capital al 1 del 96 sobre el capital al 12 del 95, ¿qué nos va a dar? Capital sobre capital, C sub n sobre C sub 0, nos daba el factor de capitalización. Entonces, no vamos a obtener la tasa, vamos a obtener a 1 más la tasa de inflación de enero del 96. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que se llama el C sub n, en este caso va a ser el índice de 1 del 96,
se lo va a llamar índice de aplicación. El índice de aplicación en este caso es enero del 96, sobre el índice base de este periodo, el índice del 12 del 95. ¿Sí? Entonces tenemos que 1 más la tasa de inflación de enero del 96 va a ser igual a 104 sobre 100. Por lo tanto, la inflación va a ser igual a 0,04. ¿Sí? Bien. Ahora queremos calcular 1 más la tasa de inflación de febrero del 96. ¿A qué va a ser igual? Al índice de febrero del 96, índice de aplicación, sobre el índice base. El índice base es enero del 96, que hace referencia al 31 de enero. Entonces, yo ya pongo acá la tasa de inflación de enero del 96, de febrero, perdón, del 96, va a ser igual a 109 dividido 104 menos 1. ¿Sí? Acá obtengo entonces, la inflación del mes de febrero. Bien, ahora les planteo, y así sucesivamente, si quiero hacer de marzo va a ser 105 sobre 109 menos 1, y el de abril va a ser 112 sobre 115 menos 1. Cuidado ahí, 112 menos 115, vamos a hacerlo porque eso es interesante. Bueno, lo vamos a calcular, acá no tengo para hacer el cálculo, pero vamos a calcular el de abril que me interesa. Me interesa como elemento para que lo tengan. 1 más la tasa de abril del 96. ¿Sí? Eso es igual, ya directamente no pongo la fórmula, saben que el índice de aplicación es abril, que hace referencia al 30 de abril sobre el 31 de marzo. Es 112 dividido 115. Entonces tenemos que la tasa de inflación de 0,4 del 96 va a ser igual, ya directamente hago la cuenta, esperen un minuto que hago la cuenta, 112 dividido 115 menos 1 me da negativo. La deflación es una tasa de inflación negativa, menos 0,0260 87. ¿Sí? Una tasa negativa. Es decir, que acá la tasa de inflación puede ser negativa. A eso se lo denomina deflación. Entonces, acá estamos en condiciones de establecer cuál es el límite superior y el límite inferior de la tasa de inflación. Un elemento interesantísimo. ¿Sí? La tasa, el límite superior de la tasa de inflación tiende a infinito. Cuando hay hiperinflación, la inflación tiende a infinito. Y el límite inferior, imagínense, acá se está estableciendo una tasa de descuento. Si yo hago U1 más esta tasa, se me va a convertir en un factor de actualización. Y esta tasa de descuento, ¿cuál es el límite máximo que puede llegar? Obviamente la tasa de descuento es asintótico a 100. En definitiva, la tasa de inflación tiene un límite superior que tiende a infinito y un límite inferior que es asintótico a menos 1. Repito, el límite superior tiende a infinito, límite inferior es asintótico a menos 1. Esos son los límites de una tasa de inflación. Bien, ya para finalizar este tema y ya dejar establecido bien los elementos de inflación, volvemos a aplicar los elementos que hemos trabajado ahora, que son las pausas.
yo les digo, ¿cómo vamos a establecer uno más la tasa de inflación del primer cuatrimestre del 96? ¿Sí? Les dejamos un rato para que lo piensen. ¿Cuál va a ser el índice de aplicación? El índice base. Estamos trabajando por el primer cuatrimestre del 96. Hagan una pausa, piénsenlo. Bien, espero que la hayan pensado y hayan decidido, espero que hayan resuelto bien cuáles son los los índices de aplicación, el índice base. Acá lo vamos a poner por fórmula. El primer cuatrimestre del 96, primer cuatrimestre del 96 son los primeros 4 meses obviamente del 96. Es decir, que la base va a ser diciembre del 95. Ese es el índice base. ¿Y cuándo finaliza el primer cuatrimestre? Obviamente finaliza del año 96. Estamos hablando de índices calendarios. Finaliza el 30 de abril del 96. Entonces el índice de aplicación es 0,4 del 96. En números, ¿sí? La tasa del primer cuatrimestre del 96, la tasa va a ser 112 menos 100, perdón, 112 dividido 100 menos 1. Es decir, que la inflación del cuatrimestre, ya lo vamos a hablar en porcentaje, es del 12%. Bien, alguno me puede llegar a decir, bueno, más de una oportunidad me lo han consultado, pero la inflación del cuatrimestre no es igual, alguno me puede llegar a decir, la suma de la inflación de los 4 meses. Bien, estamos sumando, miren, estamos utilizando directamente capitales. Yo acá no puedo hacer una suma de tasas, porque estaría aplicando interés simple. Cuando nosotros hacemos estos elementos, miren lo que estamos haciendo. Capital sobre capital, directamente cuando hicimos enero sobre diciembre. Febrero, hicimos febrero sobre enero. Estamos aplicando capital al inicio, por 1 más la tasa de inflación, llegamos al capital final. Estamos aplicando directamente, y obviamente de abril, hacemos abril sobre marzo. Lo que estamos aplicando es una ley de interés compuesto. La inflación sigue una ley de interés compuesto. La inflación se va capitalizando constantemente. Tengan cuidado porque estos son errores muy comunes que cometen los economistas, que a veces trabajan con las tasas de inflación, trabajan como si fuesen a interés simple. Van a encontrar más de un libro de macroeconomía que hacen análisis de inflación y lo trabajan a interés simple. No solo he encontrado el libro de macroeconomía en Argentina, tengo la oportunidad de estar en Europa, en alguna universidad, y también lo he visto que allá, es decir, en definitiva es una tendencia mundial porque es más sencillo trabajar con tasas, o mejor dicho, al interés simple. Pero tengan en cuenta que la ley de interés, las tasas de inflación sigue una ley de interés compuesto. Cuando son las tasas pequeñas no hay diferencia, las diferencias son poco significativas. Por eso en Europa y en Estados Unidos los economistas, para simplificar los cálculos, trabajan como si fuesen una tasa de interés simple. Pero nosotros en Argentina no nos podemos dar ese lujo, las tasas son muy altas. Y voy a un simple ejemplo. Durante el gobierno de Macri, en promedio, hubo un 25% de inflación anual. He escuchado en más de una oportunidad, es decir, en análisis de algunos contadores, porque hay que aplicar el ajuste por inflación, y calculaban un 25% anual, en 3 años decían que era un 75%. Gravísimo error, porque hay que hacer 1,25, que es una ley de interés compuesto, al cubo menos 1, y eso les da alrededor del 97%. No es lo mismo decir que la inflación de 3 años es del 97% que del 75%. Estamos hablando solamente de 3 años. Imagínense que si esto se lleva por mucho más de 3 años. Tengan en cuenta, por ejemplo, una cosa increíble que ha sucedido en Argentina a través
de los índices de inflación, aplicar el ajuste por inflación en los balances. El último periodo donde se aplicó el ajuste por inflación fue en febrero del 93. Febrero del 93. Imagínense toda esa inflación, que el ajuste por inflación en los balances se empezó a aplicar a través de los balances cerrados, espero no equivocarme, estoy tratando de hacer bien memoria, a partir del 1 de julio del 2018, digo bien, sí, a través de los balances cerrados a partir del 1 de julio del 2018 se empezaron a aplicar nuevamente ajuste por inflación. Imagínense una empresa que la última vez que lo aplicó fue en febrero del 93, ¿sí? Febrero del 2003. Febrero de 2003 a julio del 2018 pasaron más de 16 años. Habría que ver, obviamente, la primera parte del 2003 no hubo tanta inflación, pero ya creo que a partir del 2007-2008 ya empezó a haber una inflación bastante importante. Es decir, ¿qué se llama bastante importante? Bueno, obviamente una inflación importante es cuando supera en principio, en algunos análisis hacen superior al 5% anual. Nosotros hemos tenido mucho más que inflación del 5% anual. Ya estoy identificando que inclusive en algunos casos puede dar más. Podemos hablar que en el gobierno de Macri hubo un 25% anual, en los últimos años de Cristina Kirchner también hubo una inflación importante, y ni que hablar los años anteriores también hubo inflación, pero imagínense cómo han aumentado las cosas en todos esos años. Así que con esto nos damos una idea de lo que, cómo se vuelve a practicar el ajuste por inflación después de 16 años. Una cuestión, en algunos casos fue, estaban distorsionados los balances también. Inclusive había una obligatoriedad a través de la Inspección General de Justicia de informar los balances en forma comparativa con el año anterior. Cuando hay un 25%, que estamos hablando de un promedio en esos años, ¿qué información comparativa puedo hacer? ¿Sí? Si yo vendo 1.000.000 de pesos en un periodo y al otro año 1.000.000 de pesos, le digo 1.200.000, si tengo un 25% de inflación estoy vendiendo menos. Bueno, una cosa que después había que corregirlo, una información completamente distorsionada. Bien, esto es para un poquito llevar a la realidad lo que son los índices de inflación, a la realidad de la Argentina. Volvemos ahora a nuestro cálculo financiero. Entonces, decimos que la inflación sigue una ley de interés compuesto. Entonces, ¿qué sucede? Esto, si yo establezco que la tasa aparente va a tener un componente, una variable que es la inflación, que sigue una ley de interés compuesto, sigue una ley de interés compuesto, si yo quiero establecer la igualdad lo tengo que establecer a través de factores de capitalización. Entonces, ¿qué es lo que establezco? Obviamente, si yo digo que tengo que el componente o una tasa de interés que la llamamos aparente, tiene dos componentes, uno inflacionario y el otro es real. Primero yo al capital lo tengo que ajustar por inflación. Entonces lo voy a ajustar a través de un factor de capitalización. Una vez que ya ese capital está multiplicado por 1 más la tasa de inflación, recién ahí voy a establecer cuánto va a ser lo que yo gano. Porque, vuelvo a repetir, ese capital estoy perdiendo. Volviendo al ejemplo que dimos, le dije de las ventas, vamos a hablar de un número sencillo, un número de, supongan que un capital, vamos a suponer tenemos 100, pasa un periodo y tengo una tasa aparente del 20%. Si yo tengo una inflación del 25%, yo tendría que, si yo quiero ganar, supongan un 10%, yo tengo que saber acá, tengo que ganar el 10% sobre 125 sobre los 100 más el 25% de inflación. Ahí puedo decir que puedo ganar un 10. Entonces por eso se establece que 1 más la tasa de inflación más 1 más la tasa aparente se convierte en 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa real va a ser igual a 1 más la tasa aparente.
¿sí? Esta es la fórmula fundamental de la inflación. No puedo hacer, por ejemplo, ponemos el ejemplo inverso.